Señores estudiantes, les doy la bienvenida a esta séptima teleconferencia dentro de nuestro módulo de Estadística 1. Venimos trabajando la parte de probabilidad. En la semana anterior trabajamos esos conceptos iniciales en probabilidad que nos van a ayudar para tomar esas decisiones bajo condiciones de incertidumbre. En esta oportunidad, en el primer segmento, vamos a trabajar con variables, así como lo hicimos en la primera parte del curso, pero estas variables tienen una característica especial. Estas variables son variables aleatorias. La parte aleatoria quiere decir entonces que son variables en donde sus valores se dan con base en una probabilidad de ocurrencia. Entonces vamos a ver en qué consisten esas variables aleatorias que están muy relacionadas a los experimentos aleatorios y al espacio muestral que trabajábamos en la semana anterior. Veamos entonces en qué consisten estas variables. Inicialmente vamos a decir que una variable es aleatoria si toma diferentes valores como resultado de un experimento aleatorio. Lo que estamos diciendo aquí es que una variable aleatoria es esa asignación numérica que le vamos a hacer a esos resultados de un experimento aleatorio. Y esas variables aleatorias pueden ser discretas, pero también esas variables aleatorias pueden ser continuas, así como las manejamos en la primera parte del curso. Cuando tenemos una variable aleatoria discreta, entonces, por ejemplo, cuando decimos el número de ausencias que se presentan en el trabajo. Observen que ese número de ausencias lo vamos a describir como 0. El 0 tiene una importancia grande dentro de esta variable, significa no hay, ausencia de. Entonces el 0, el 1, 2, 3, 4. Estamos haciendo un conteo entonces en términos de valores que son enteros, y esos valores enteros son propios de la variable discreta. Si el interés es el tiempo de retardo, entonces este tipo de variable lo vamos a dar como una variable aleatoria continua porque sus valores están definidos dentro de un rango o un intervalo. Entonces decimos el tiempo de retardo puede estar entre 5 y 15 minutos. En ese momento el tiempo puede tomar cualquier valor, un valor decimal dentro de 5 y 15 minutos. Entonces aquí tenemos una variable que se define como una variable aleatoria continua. Decimos que es una variable aleatoria porque si yo digo, bueno, ¿cuántas ausencias encontraré el mes entrante de los trabajadores que asisten? Y entonces vamos a decir que no tenemos seguridad. Posibilidades podemos establecer, 0, 1, 2, 3, 4, pero con certeza el resultado no lo sabemos. Ahí está metida la parte aleatoria. ¿Cuál es el retardo que yo puedo encontrar? Entonces no lo sé con certeza, se puede establecer que está entre 5 y 15 minutos, pero con certeza no sé el resultado final. Ahí tenemos entonces esa parte aleatoria. Ejemplos de variables aleatorias, cuando hablamos del número de clientes que ingresan a un banco a pagar un servicio. ¿Cuántos clientes van a llegar el próximo lunes entre las 10 y las 11 de la mañana a pagar un servicio? Con certeza no lo conocemos. Ahí está la parte aleatoria. Número de cheques defectuosos encontrados en una inspección de 40 cheques. El número de comerciales que se emiten en un programa de televisión. Número de empresas con errores en su declaración de impuestos. Número de interrupciones de energía eléctrica en un mes. Entonces son situaciones que se dan en términos de el azar y esas situaciones tienen una probabilidad de ocurrencia. Los valores que asumen estas variables son enteros, por eso decimos las variables son discretas y nos toca diferenciarlas cuando comenzamos a trabajar este tipo de variables porque recuerden que esa definición de variable hace que el método o el procedimiento estadístico que manejamos sea el apropiado dependiendo precisamente de esa clasificación. La variable aleatoria continua cuando hablamos del tiempo, el tiempo de atención de los clientes que entran a la entidad financiera.
el valor de los cheques con errores encontrados. Entonces ese valor puede tomar valores decimales y ahí decimos que toma valores continuos. La vida útil de un computador, el puntaje obtenido en una prueba de aptitud, el saldo en las cuentas de ahorro de una entidad financiera. Cualquier tipo de variable que estamos clasificando, entonces, en variable aleatoria discreta o variable aleatoria continua, va a permitir que hagamos un análisis en términos de su probabilidad y entonces vamos a hacer la siguiente consideración. Cuando tenemos variables aleatorias discretas, las que solamente están tomando valores enteros, ¿qué pasa con esas variables aleatorias discretas? Entonces, con esas variables, nosotros vamos a definir una función. Y esa función se conoce como una función de probabilidad. Observen lo que está pasando con esa función de probabilidad y observen la notación que estamos utilizando. Volvemos a hablar de probabilidad en términos de probabilidad y entre paréntesis estamos identificando la variable, pero observen que esto lo que nos está diciendo es la probabilidad de que la variable tome un valor específico. Ese valor específico en términos generales lo llamamos x o y. Y estamos diciendo aquí que toda variable que es discreta, es decir, que solamente toma valores enteros, tiene una función que llamamos probabilidad y esa función cumple dos características importantes. La primera, sus valores siempre están entre 0 y 1. Esta es una característica que ya habíamos analizado en términos de los eventos. ¿Qué significa que tome valores entre 0 y 1? Aquí decimos 0 es menor o igual que la probabilidad menor o igual que 1. Significa no hay probabilidades negativas, no hay probabilidades mayores que 1. Recuerden que la probabilidad la podemos interpretar en forma porcentual, por eso hablamos del 100% como valor máximo. Segunda característica importante en términos de la probabilidad. La suma de todas las probabilidades nos da igual a 1. La suma de todas las probabilidades nos da igual a 1. Entonces, si sumamos todas las probabilidades, vamos a tener la probabilidad total que es 1 o en porcentaje hablamos del 100% en términos de la probabilidad. ¿Cómo manejamos esa función de probabilidad en una situación específica? Entonces es cuando decimos, por ejemplo, se seleccionan 3 clientes de una entidad financiera y se les pregunta si estarían dispuestos o no a adquirir una nueva tarjeta de crédito. Recuerden que el origen de las variables aleatorias está en el experimento aleatorio. Aquí la situación aleatoria es que estamos seleccionando 3 clientes, los seleccionamos en forma aleatoria y preguntamos si están dispuestos o no a adquirir esa nueva tarjeta de crédito y esa pregunta da origen a que encontremos resultados que vamos determinando mediante lo que llamábamos el diagrama del árbol. Inicialmente, cuando le preguntamos a la primera persona, nos puede decir que sí o que no. Es decir, las ramas indican las alternativas de respuesta. Recuerden que estos diagramas los manejamos en la primera parte de probabilidad. Y si la primera persona nos dice que sí, vamos a la siguiente persona que también nos puede responder sí o no. Y observando las dos primeras respuestas, entonces vamos obteniendo los resultados para la tercera persona. Si las dos primeras nos dicen sí, entonces la siguiente nos puede decir sí o no. Pero si la primera nos dice sí y la segunda no, observamos posibilidades para la tercera persona, que puede ser sí y no. Son 3 clientes, entonces cada rama, cada lineecita que va de punto a punto, está indicando la respuesta de una de las personas. Y en igual forma vamos obteniendo los resultados si la primera persona nos dice que no, sacando las ramas del diagrama y revisando que en este caso vamos a tener 8 posibilidades. Recuerden que las posibilidades las contamos de acuerdo al número de ramas que tiene este árbol, es decir, al número de resultados finales que vamos obteniendo. Y esos resultados los escribimos con la notación de conjuntos en un espacio muestral recogiendo los datos por cada rama. Entonces, las 3 personas nos dicen que sí y lo recogemos como SSS.
las dos primeras sí, la última no, SSN, y así para cada uno de los resultados que tenemos a través de este diagrama. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con esa información que tenemos dentro de ese espacio muestral? Entonces, esta es una información que la vamos a llevar a una variable aleatoria. Aquí, como en el caso de los eventos, nos toca definir la variable. La variable va a indicar número de personas que responden sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar dentro de los elementos del espacio muestral cuántas veces aparece una respuesta de sí. Y observamos que la primera tiene 3 respuestas favorables. La segunda, observen cómo aquí hay 2 valores en respuesta favorable. Y aquí en la tercera también hay 2. Mientras que en el siguiente resultado encontramos una respuesta favorable. En la siguiente vamos a encontrar 2, aquí encontramos una, aquí encontramos una y observen que en la última no hay ninguna respuesta favorable. Aquí no hay respuesta sí. Los datos que tenemos aquí se nos convierten en una serie de datos que están sin organizar, sin ordenar. Entonces aquí los organizamos en una tabla. Comenzamos a trabajar nuestra tabla en donde inicialmente, recuerden, identificamos los valores que asumen la variable. Los colocamos en orden ascendente, el 0, 1, 2, 3 son los valores que están apareciendo. Y enseguida vamos a escribir la probabilidad de ocurrencia. Si preguntamos aquí cuál es la probabilidad de que aparezca el valor de 0, recuerden que la probabilidad la estamos midiendo con el número de casos que hay favorables, en este caso está apareciendo un solo valor del total. Y en total tenemos 8 elementos dentro de nuestro espacio muestral. Por eso el primer resultado se nos convierte entonces en una probabilidad de 1/8. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca el valor de 1? ¿Cuántas veces aparece el valor de 1? Aquí contamos 3 veces el valor de 1 y la probabilidad se nos convierte en 3/8. Observen que una situación similar nos está ocurriendo con el valor de 2. 2 está apareciendo 3 veces y 3/8 es su probabilidad. Por último, el valor de 3 nos queda como una probabilidad de 1/8. ¿Qué estábamos diciendo en la definición de lo que es la probabilidad? Sus valores están entre 0 y 1. Aquí están escritos en forma fraccionaria, pero si los pasamos a decimal, observen que todos nos van a quedar como valores entre 0 y 1. Y además de eso, ¿qué encontramos? Que si sumamos las probabilidades, la suma de estas probabilidades nos va a dar igual a 1. Y esa es una de las condiciones que tenemos dentro de esa función de probabilidad. 1/8 más 3/8 son 4/8 y 3 son 7/8 y el último con 1, 8/8. Una probabilidad que en suma nos da igual a 1. Estas probabilidades que estamos manejando aquí las habíamos trabajado en la primera parte del curso cuando hacíamos tablas de frecuencias. Y entonces había una frecuencia, que es la que marcamos como H sub i, frecuencia relativa, que cumple esas condiciones dentro de una probabilidad. Valores entre 0 y 1 y la suma igual a 1. Y recuerden que así como hay frecuencia relativa, que en este caso la estamos asociando con la probabilidad, estaba también los valores acumulados. Entonces, ¿de dónde vamos sacando los valores acumulados? Recuerden que el primer valor es igual, 1/8, y a 1/8 le vamos sumando 3/8 y tenemos 4/8. Y así para cada uno de los valores. Notación que estamos utilizando en la función acumulativa. Observen que la estamos llamando F mayúscula. Y la representación es importante que la tengamos en cuenta en probabilidad. Mientras la función de probabilidad estaba escrita en términos de la igualdad, esta la tenemos escrita en términos de la desigualdad. Pero esa desigualdad siempre es menor o igual. ¿Qué significa menor o igual? Que estamos sumando todos los valores hasta llegar a ese punto. La primera igual, observen menor o igual a 1 lo que significa. Significa, estamos cogiendo la probabilidad en 0 y a esa le estamos sumando la probabilidad en 1. Cuando decimos menor o igual que 2, ¿qué significa?
Cogemos todo lo que está a la izquierda de 2. Implica coger el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2 y vamos sumando probabilidades. Y por último, para el valor de 3, observen que estamos sumando todas las probabilidades anteriores. Este concepto que estamos manejando aquí, en esta función acumulativa, es similar entonces a lo que hacíamos con las h mayúsculas UI en la primera parte de nuestro curso. Entonces tenemos la frecuencia relativa acumulada. Aquí le estamos dando otro nombre, le estamos llamando la probabilidad y estamos diciendo que la siguiente es una probabilidad acumulativa. ¿Cómo manejamos esa probabilidad en una situación específica? Entonces, observen la situación que tenemos acá. El número de carros que un asesor comercial puede vender en un mes tiene la siguiente distribución de probabilidad. Que él no venda nada, la probabilidad es de 0.15. Que él venda un automóvil, la probabilidad es de 0.25. Con 2 es de 0.30, 3 0.20 y 4 es 0.10. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que venda máximo 2 carros? Y aquí es donde comienza ese juego de palabras que a ustedes a veces no les gustan porque a veces los confunden, pero que si lo leemos con un poco de cuidado vamos a ver que es muy fácil asociar esos resultados con los signos matemáticos. La probabilidad de vender máximo 2. ¿Cómo escribimos máximo 2? Observen cómo lo estamos expresando. Es la probabilidad de que X tome valores menores o iguales. Esta es la forma de expresar un máximo. Llegamos hasta 2. Quiere decir que estamos llegando hasta aquí, hasta este valor de 2. Hasta 2. Implica entonces que estamos sumando la probabilidad de 0, de 1 y de 2. Máximo 2 implica, se puede tener la posibilidad de que no se venda ninguno, que se venda 1, que se venda 2. Observen que esta posibilidad de ninguno la estamos considerando siempre dentro de la probabilidad. De que él venda máximo 2 automóviles es una probabilidad de 0.70. Y esa probabilidad la diferenciamos cuando decimos por lo menos 2. ¿Qué significa este por lo menos 2? Por lo menos significa mínimo. Vamos a vender mínimo 2. Observen la expresión. Y nuevamente la desigualdad. ¿Qué significa mínimo 2? Que estamos cogiendo de 2 a 4. Entonces decimos, tomamos la probabilidad en 2, en 3 y en 4. Recuerden que siempre que estamos manejando probabilidades tenemos valores entre 0 y 1. Así estemos sumando probabilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que venda por lo menos 2 carros es de 0.60. Y la marcamos como la probabilidad de vender entre 1 y 3. Este entre es otra expresión frecuente cuando estamos trabajando la parte de probabilidad. ¿Cómo decimos entre 1 y 3? Notación matemática, entonces recuerden, entre 1 y 3. Observen los signos, menor o igual, menor o igual. Entre, siempre el sentido de los signos, escrito de esta manera, el valor menor es 1, el valor máximo es 3, 1 menor o igual que X, menor o igual que 3. Y entonces observen cómo entre 1 y 3, pues es muy fácil determinar que en la tabla estamos considerando la probabilidad de que X asuma el valor de 1, que asuma el valor de 2 y que asuma el valor de 3. Y estamos sumando las probabilidades para decir que esa probabilidad de que venda entre 1 y 3 carros es una probabilidad de 0.75. Observen entonces cómo estas variables aleatorias se nos convierten en una forma fácil de trabajar esas situaciones que podemos expresar en términos de situaciones aleatorias cuando las llevamos a esa forma numérica. Bien, esta es entonces la forma como comenzamos a trabajar esas variables aleatorias asociadas a esos experimentos aleatorios. Recuerden, estamos manejando la misma situación aleatoria
ya no la estamos viendo a través de eventos, sino que ahora la transformamos a variables que manejamos como variables aleatorias y que para nosotros van a tener una importancia grande porque estas variables van a tener comportamientos similares que permiten llevarlas a distribuciones con nombre propio. Esas distribuciones con nombre propio comienzan a ser parte importante que vamos a analizar en nuestro siguiente segmento. Los espero entonces en el próximo segmento para que podamos comenzar a trabajar este tipo de distribuciones. Gracias por la atención.